esta ocasión vamos a ver uno de estos últimos temas, que en el caso de los chicos de quinto y bueno, también los de Teams 4 ya lo han visto un poco el año pasado y simplemente se lo hace todos los años a modo de repaso porque son muy importantes el uso de los sustantivos, ¿sí? Sustantivos contables y sustantivos incontables, ¿sí? Que es muy necesario que lo sepamos. Así que bueno, tengan a mano el apunte que vamos a empezar a escribir algunas cosas. Yo voy a compartir una imagen. Ustedes me van avisando si se ve. Bien, ¿lo están viendo la imagen entonces? Dice countable and uncountable nouns. Yes. Ujú. Entonces, fíjense, básicamente acá tenemos una definición muy sencilla, muy fácil, que en este caso lo que me está diciendo es que los sustantivos contables, es decir, esto que tenemos acá, a ver, vamos a tratar de dibujar, acá, sustantivos contables, me dice can be counted, ¿sí? Esto, miren, relacionado a lo que estábamos viendo de la voz pasiva, esto justamente es una estructura de voz pasiva, ¿sí? Pueden ser contados, ¿sí? Can be counted, pueden ser contados los sustantivos contables. Y me dice algunos ejemplos. Por ejemplo, Emi, ¿qué me dice el primer ejemplo? Acuérdense de activar el micrófono. El primer ejemplo, acá que lo subrayé. An apple, a An apple. school, Bueno, lea todos, a ver, ya que está. School. a school, one picture, two picture, y etcétera. Y sí, very good, excellent, very good. Así que ahí tenemos, por ejemplo, la manzana, la escuela, picture, bueno, ya sabemos un dibujo que podemos decir one picture, two pictures, y así. Lo interesante de esto es de que estos sustantivos pueden tener o pueden transformar sus formas, ya sea la singular, ¿sí? Cuando estamos hablando de uno, o plural. ¿Eh? Veamos esto. There is a book on the table, dice el primer ejemplo. Fíjense acá que estamos utilizando este adjetivo demostrativo que es there is, en este caso con el verbo to be, y en la primera oración que ponemos el ejemplo, estoy hablando de un sustantivo en singular, contable, un libro, así que yo voy a decir there is a book on the table. Explico esto de there is y there are porque vamos a trabajar después en la actividad que yo les mande, que ya les asigné creo, eh, ya lo tienen en el Classroom. Ahí ustedes van a tener que trabajar un poquito con there is y there are. Entonces, ¿qué es lo que pasa? There is, decimos que es para singular y significa hay, ¿sí? Ustedes vayan tomando apunte, entonces van a poner el there is y van a colocar dos puntos, en español significaría hay, ¿sí? Con H, acuérdense. H-A-Y. No se equivoquen en cómo se escriben ahí. Bueno, en este caso, como dijimos, vamos a utilizar el verbo to be en singular porque el sustantivo es un singular, ¿sí? Cuando yo utilizo el sustantivo contable y está en singular, voy a necesitar una preposición, ¿sí? Que puede ser, fíjense acá tenemos tres ejemplos, an, o puedo utilizar un número, one, ya sea en la forma escrita o en la forma de dígito. Así que esto, bueno, a ver, yo les voy a ir ayudando. Bueno, después los vamos a ir pasando directamente con la teoría, ¿sí? Ustedes simplemente escuchen ahora y vayan tomando apuntes. Vamos a ver ahora en sus formas, entonces, en plural de estos sustantivos, lo voy a marcar acá con otro color. Fíjense acá que tenemos otra preposición, otro adjetivo demostrativo que es those, ¿yes? Those houses are very big. Entonces, acá me aparece those are. Ya vamos a ver que el those viene prácticamente de este there también, de la familia de los mismos adjetivos demostrativos, pero en este caso lo hemos conjugado con are, que vendría a ser la forma plural de este verbo, del verbo to be, que acá me aparece is.
¿Por qué razón vamos a utilizar el are? Bueno, por una razón muy sencilla, que houses, por lo visto, está en plural, por eso ha agregado una S. ¿Sí? Those houses are very big, aren't they? ¿Qué estructura es esto que ya hemos aprendido nosotros? Esta estructura de oración, ¿qué vendría a ser? A ver quién me lo dice. Ah, Perdón, no se te escuchó bien. A ver, de vuelta. Muy bien, ahí question. está. Ahora sí, muy bien. Question tags, very good, porque tenemos la oración y luego tenemos la partecita, la última partecita que es la pregunta coletilla. Excelente, muy bien. Ahora, fíjense bien, acá en este caso dijimos que la forma del verbo va a ir en plural porque tenemos un sustantivo que es plural, ¿sí? Así que bueno, lo mismo que cambia la conjugación en español, en inglés también se va a ir cambiando lo que es la conjugación. Ahora vamos a pasar a los uncountable nouns. Fíjense que ahora yo voy haciendo una abreviación del contenido, después vamos a ver un poquito más la teoría a profundidad, ¿sí? Uncountable noun. Sustantivos incontables, ¿sí? Recuerden siempre que noun significa, esta palabrita en inglés significa sustantivo. Así que sustantivos incontables. Me dice, en una estructura pasiva, me dice cannot be counted o can't be counted. No se pueden contar. Tenemos algunos ejemplos que le voy a pedir a ver a Lucy que los pueda leer, por favor. Sugar, information, water, understanding. ETC. Very good. Ahí está. Sugar entonces sería el azúcar. Ya sabemos que no se cuenta porque sería imposible contar por granos de azúcar. Bueno, information es otro sustantivo un poquito más menos común o que nosotros no nos imaginamos. Siempre relacionamos a los sustantivos con comida, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos un sustantivo información que no podemos decir, por ejemplo, me dio 3 informaciones, ¿no? Yo voy a decir, me dio algo de información. Luego voy a tener water, bueno, el agua. Sabemos que todo lo que tenga que ver con líquidos va a ser incontable. Y por último voy a tener understanding, que también viene a ser un sustantivo parecido a information, que ustedes seguramente van a saber qué significa gracias a la primera palabra, a la primera parte de la palabra, understand. ¿Se acuerdan qué significaba el verbo understand? Entender. Entender, muy bien. Así que understanding, si estoy hablando de sustantivo, va a ser el sustantivo entendimiento, ¿sí? El entendimiento de una cosa. Así que en este caso, recuerden, no está como verbo, sino está como sustantivo. Ahora, ¿qué me dice este? Esto no puede llevar verbos en plural, siempre va a tomar los verbos en singular. Es decir que los sustantivos incontables no van a tener forma plural, solo van a tener forma singular, ¿sí? Siempre, el 100% de las veces. Así que yo voy a tener acá un ejemplo. Ciro, por favor, ¿nos podrías leer el ejemplo que tenemos acá? There is some water in the pitcher, in that pitcher. Muy bien, excelente, ¿no? Así que volvemos a utilizar el there is, pero en este caso lo estamos utilizando con un sustantivo incontable, ¿sí? Esta oración dice there is some water, ¿sí? ¿Por qué some water? Bueno, porque yo no puedo decir tengo, por ejemplo, 3 aguas, ¿no? Sino algo de agua. En este, bueno, pitcher viene a ser como, ¿vieron esas pistolas de agua? Básicamente esos que uno usa en el verano, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Pitcher. Palabra nueva que también podemos ir agregándola en nuestro vocabulario. Así que bien, a ver, voy a dejar de compartir esta pantalla donde básicamente hacemos un repaso entonces. Voy a ir pidiendo la participación de ustedes y vamos a ver qué han podido prestar atención de lo que yo he estado diciendo. Empezamos con Jere. Jeremías, ¿cuál es un sustantivo contable? Definición, no quiero ejemplos, quiero definición. ¿Qué es un sustantivo contable? Lo que se puede contar. Muy bien, excelente. Ahora, Emi, deme algún ejemplo de sustantivo contable que no estén en el recuadro este. A ver, que usted...
Un sustantivo contable. Sí, mm, algo que se una pueda contar. A ver, tazas, podría muy ser. bien. Una taza, que en inglés sería cup. Muy bien. ¿A dónde está sentado usted? En una silla. Muy bien. Chair. Chair, otro sustantivo contable. ¿Y dónde tiene apoyado Table. el celular? En una mesa, table. Bueno, todos esos son sustantivos que podemos contarlos, que tienen unidad y tienen plural también. Las Eh, papas son contables. Perdón, Kate, no se te escuchó bien. ¿Cómo? Las papas son contables. ¿Papas? Sí. Sí, contables. Las papas son contables. ¿Sí? Ya. Ahí también fíjense en lo que tiene que ver comida, todo lo que sea fruta, verdura, que digamos se puede, que sea básicamente que sea grande, ¿sí? Se lo puede contar, ¿sí? Por unidad. Después, Sí. obviamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte de verdura, que es lo más pequeño, o si no, que por ejemplo, la selga, la espinaca, todo eso, que tiene que ver con hojas, eso ya se lo mandaría de forma incontable, ¿sí? Pero ya vamos a ver también después algunos cuantificadores que tienen que ver con esto, muy interesante también porque vamos a ver cómo un sustantivo incontable se puede pasar o se puede transformar a un sustantivo contable, pero todavía no lo vemos eso. Vamos entonces, ahora, le pregunto, a ver quién más estaba acá, a Lucy. A ver, a Jere le voy a preguntar, Jeremías. No, a Jere ya le pedí la participación. A Miguel, Miguel. Miguel, ¿qué significaba que un sustantivo contable can take singular o plural verbs? ¿Qué significa esta parte? Que los verbos Claro, ¿de qué verbo hablábamos sobre todo? ¿De qué verbos estábamos de lo hablando? singular o plural, Muy bien. ¿De qué verbo en este caso? contables, Ujú. Del verbo to be, ¿sí? De los sustantivos contables, sí, pero estábamos hablando del verbo to be, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el contable sea singular, o sea, esté hablando de uno, yo qué conjugación del verbo voy a utilizar? Del verbo to be, is, is. Y en caso de que sea plural, are. muy bien, excelente Miguel, ahí estamos. Em, bueno, Kate, ahora dígame, ¿qué es un sustantivo incontable? Los que no se pueden contar, ejemplo, el agua, el azúcar, Muy bien, etc. exacto, todo lo que sea líquido, recuerden eso también. Y después tenemos algunos sustantivos que tienen que ver con a veces la percepción o información o entendimiento, ¿sí? O cualquier cualidad, por ejemplo, también, ¿no? Son sustantivos incontables. Em, ¿Qué características tenían los sustantivos incontables, Ciro? Que es lo último que estuvimos viendo. que no se pueden contar. Bien, y por lo tanto, ¿van a tener forma plural? No, no. No. Muy bien, siempre van a ser singular y obviamente para ello siempre vamos a utilizar el verbo to be, por ejemplo, en este caso en la forma singular también, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla, vamos a pasar. A ver, justo ahí se está uniendo una persona. Teacher, la Nati dice que pensaba que eran las 9. Yo Ahí también estoy no viendo leí el eso. horario. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces, fíjense, ahora les voy a... a ver. Todavía no. Hello, Nati.
me escucha todavía. Hello, Nati, how are you? No, está durmiendo la Nati todavía. Bueno, ahí les voy a compartir ahora lo que sería un poquito la teoría. Esta teoría que yo les voy a mostrar, no la copien, tampoco tomen apuntes porque la van a tener directamente en el Google Classroom para que ustedes hagan o copien la teoría tranquilos en sus casas directamente. Así que esta hoja la van a tener disponibles. Yo lo voy a agrandar un poquito acá. Simplemente lo que voy a hacer es, como ustedes lo van a copiar esta parte, lo voy a explicar. Y si hay alguna pregunta que a ustedes les queda, bueno, me van haciendo las preguntas correspondientes, ¿sí? Empezamos por countable nouns, entonces decimos que nombres o sustantivos contables son aquellos que podemos contarlos. Ejemplo, bueno, acá tenemos pencil, que sería un lápiz. Cats, que serían gatos. Houses, que ya lo vimos también. Entonces esto podemos ponerlo directamente. Fíjense que acá tenemos números, ¿no? Ya vamos a ver también lo que tiene que ver con los artículos de cada uno. Ahora, los sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no lo podemos delimitar individualmente, esto es muy importante, sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares, no se pueden hacer plurales añadiendo al final la letra S, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos, los más conocidos. Salt, que tenemos, que es la sal. A ver, esperen un cachito. Luego tenemos la madera, wood. Tea, el té. Wine, el vino. Fíjense este cómo se lee wine, ¿sí? Sugar, bread. Furniture, los muebles. Hair, acá lo vamos a poner ahí, hair. Information, money, weather, el weather que es el clima, el tiempo, ¿sí? Time, and rice. Todos estos sustantivos son ejemplos de sustantivos incontables que nunca lo vamos a ver con una S, por ejemplo. No puedo decir maderas, si bien yo a veces en español puedo decir tráeme aquellas maderas, decimos, ¿no? Pero en inglés no vamos a decir, por ejemplo, goods, ¿sí? Esta forma de madera estaría directamente incorrecta. No podría ir porque es un sustantivo incontable. Bien. Sin embargo, dice, en el momento en que los delimitamos, estos mismos nombres o sustantivos pasan a ser contables. Deberían ir precedidos si quieren individualizarse de alguna palabra con valor partitivo, ¿sí? Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos envases que tenemos nosotros o grados de particionar las cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo recién les decía que podemos un sustantivo incontable mandarlo o transformarlo de cierta forma en un sustantivo contable? Bueno, ¿de qué forma se hace eso? Poniéndole un valor partitivo. En este caso, por ejemplo, gram, que significa un gramo, ¿sí? O kilogram, un kilogramo. Entonces ya estoy diciendo qué cantidad necesito. Un gramo de sal, por ejemplo, ya estoy contando. Los gramos se pueden contar, son contables, así que al agregarle ese valor partitivo, ya el sustantivo le puedo agregar, por ejemplo, acá un plural, ¿no? Puedo decir 3 grams of salt. 3 gramos de sal. En este caso, a ustedes les va a aparecer en singular. O un pedazo de madera o un trozo de madera, a piece of wood. O 2 tazas de té. Bien, por ejemplo, hace rato Amy nos daba el ejemplo de un sustantivo contable, era cups. Cup, que significa taza. En este caso, fíjense que tea es incontable, ¿no? Porque es un líquido, el té. Entonces, ¿cómo hago yo para contabilizar? Entonces yo quiero decir, deme un té. No puedo decir, deme un té. Voy a pedir una taza de té, ¿sí? Entonces, a cup of tea, por ejemplo, una taza de té. ¿Sí? Y bueno, después tenemos el ejemplo de vino, por ejemplo, lo puedo particionar con vasos o copas. Glasses, 3 glasses of wine, ¿ok?
En ese sentido, estas partes que son incontables las podemos cuantificar siempre y cuando tengamos, como dijimos, un valor partitivo. Eso es muy importante antes del sustantivo incontable. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta en lo que estamos viendo hasta aquí? Sí, yo. Bueno, diga. No es una pregunta del tema, sino de un verbo, no de un verbo, no, es del vocabulario. Sí, Nouns, sustantivos. noun, sustantivos, sí. Ahí Noun, está. Noun, así con la O y la U, ¿no? Noun son los noun, sustantivos. Ajá. Yes, sustantivo. exacto. ¿Listo? Yes. Bien. Bueno, aguanten un cachito y ahí seguimos. Ok. Jactar. Bueno, tenemos ahora las reglas gramaticales. Grammatical rules. En este caso vamos a hablar primero de los nombres contables, que como bien dijimos pueden tener una forma singular y una forma plural. Tenemos algunos ejemplos que les voy a ir pidiendo que lo lean de a uno. Voy a empezar por Jeremías. Jeremías, el primer ejemplo que dice, ¿y qué significa cada uno? Acá cuando lo lean, por favor, tengan en cuenta la forma plural de pronunciarla bien. Si solamente agrega S, pronunciamos bien la S. Y si agrega la E y la S, recuerden que dependiendo puede sonar es o is, ¿no? Las últimas partes de la palabra. Empecemos con el primer ejemplo. ¿Los Jere. tres, teacher, o uno No, solo? no, un hito solo. Me dice singular, forma plural y qué significa en español. Eggs y significa huevo. Muy bien. Así que, por ejemplo, el huevo yo lo puedo contabilizar, ¿sí? Por unidad. ¿Cuánto trae una bandeja de huevos? A ver, los chicos que son cocineros. 12. No, 12 ¿No? trae una bandeja de huevos. No, 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 no. 24. Un poquito más, 24. un poco más, 24. un poco más. 30. 30, bien, excelente. Entonces, si yo quiero decir 30 huevos, voy a decir 30, el número 30. 30x, x con la S al final. Muy bien. Mi mamá. No, no. Mi Ah, mamá bien. me gritó. Bueno, ahí con ayuda entonces. Pero bueno, por lo menos ahora ya saben que traen la bandeja, trae 30 huevos, ¿ok? Bueno, Sí. vamos ahora con otro ejemplo. A ver, Emi, vamos a leer el segundo ejemplo que tenemos, que es el que está debajo de huevos, acá. Very good, ahí está. Bicycle, una bicicleta. Bicycles, acá bicycles, casi como una ES, suena tal cual está. Serían bicicletas, ¿sí? Varias, en plural. Muy bien. Vamos ahora al tercer ejemplo, le voy a pedir a Miguel. Dresses. Dresses. A ver, léalo de vuelta. Dresses. Muy bien, Vestido. excelente. Ahí está. Fíjense que dress también es un verbo, ¿sí? Entonces, obviamente ustedes me van a decir, bueno, teacher, pero si se escriben igual en una oración, ¿cómo sé si yo estoy utilizando un verbo o estoy utilizando un sustantivo? Bueno, es muy fácil saber eso de acuerdo a la posición que tengamos nosotros de la palabra, ¿sí? Si la palabra aparece después de un sustantivo, obviamente que va a ser un verbo, pero si aparece en otra parte de la oración, va a ser un sustantivo. Entonces, fíjense, acá, ¿por qué lo ponemos este ejemplo? Porque puede ser a veces confuso. Yo address, fíjense que termina en S, es más, termina en doble S, entonces me puedo confundir y decir, bueno, este es un plural, ¿no? Si aparece en modo sustantivo y me aparece dress nada más, es una forma singular. En caso de que sea plural, voy a agregar es, dresses. Fíjense que
En este caso, los sustantivos, prácticamente es muy parecida la regla a las que teníamos de los verbos. ¿Se acuerdan cuando agregaban ES? Decíamos CH, doble S, SH. Bueno, lo mismo va a pasar acá en los sustantivos, si bien no estamos hablando de verbos, pero en vez de solamente la S, agregamos ES, ¿sí? En este caso, los que solamente ya terminan los demás sustantivos que tienen otras terminaciones, directamente agregamos solamente, fíjense, la letra S, ¿sí? Para el plural. Así que acá ya sabemos cuando es un sustantivo que termina en CH, SS, X o, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo de cada uno. Box, ¿sí? Box, en este caso, sí que sería un sustantivo. ¿Quién se acuerda que era box? Caja. Caja. Caja, muy bien. Caja, box es cajas. Entonces, como termina en X, yo no escribo simplemente agregando S al sustantivo, sino que agrego ES, ¿sí? Boxes, cajas. A ver, un ejemplo con CH. Bueno, tenemos el watch. Sí, pero teacher, watch es un verbo. Sí, es verdad que es un verbo, pero también es un sustantivo. Y como sustantivo, ¿recuerdan qué significaba? Mirar, ¿ya? Eso Reloj. Ver. eso es un verbo, sí. Eso es un verbo. Ahora, como sustantivo, ¿qué será? Reloj. Reloj. Ahí está. ¿Qué reloj? ¿Qué reloj? Marca la hora. El de la mano. El de la mano, el del reloj Bien. pulsera. Muy bien, excelente. Ahí está, Muñeca. ¿no? Recuerden que el reloj de pared le decimos clock, ¿sí? Clock. El reloj de pulsera le vamos a decir watch, ¿ok? Entonces, al ser sustantivo watch, reloj de pulsera, vamos a tener que agregarle es para el plural, watches, ¿ok? Watches. Ahí cambia un poquito la pronunciación. Bueno, tenemos dress, que termina con SS, y bueno, ahora no me acuerdo un ejemplo con SH, a ver. Pero bueno, ya después lo vamos a poner en práctica, ¿ok? Pero recuerden que básicamente... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo y no ¿Qué? escuché? ¿Alguien? Yo no. Fish. ¿Fish? No, fish no. Ya lo vamos a ver a fish. Bueno, sí es un sustantivo, pero ya les voy a hablar sobre fish. Fish es contable, pero tiene una particularidad. Ahora, veamos lo que me dice acá. Sigamos con los siguientes ejemplos. En este caso de nombres incontables, no tienen forma plural. Y tengo dos ejemplos. A ver, le voy a pedir a Ciro que me los pueda leer a estos dos ejemplos. I rise y rises. Ajá, bien. ¿Por qué races aparece tachado? Así no tiene que ir. Porque Sí, rice no tiene forma plural. claro. No es contable. Es Es decir, incontable. que no existe esa forma. Muy bien, chicos, no existe. Por eso está tachado rises. Está tachado porque directamente eso en inglés no existe. Si nosotros llegamos a poner rises en algún lado, va a estar totalmente mal, ¿sí? Esa palabra no existe en inglés. ¿Por qué? Porque, bueno, la razón que ustedes dijeron, rice no se puede contar individualmente. Ya sé que a veces, por ejemplo, cuando la mamá nos manda a comprar y nos dice, tráeme un arroz, y nosotros vamos y pedimos en el negocio, deme un arroz, y nos dan un paquete, pero es un paquete, ya sea de 1 kilo o de medio kilo, entonces no es que sea contable porque yo diga un arroz, ¿sí? Bien, vamos a otro, que también en español lo usamos mal. A ver, Nati, si me estás escuchando, ¿qué dice acá? Milk. Bien. Y la palabra que no existe es Milks. very good. Milk, que es leche, ¿sí? De vuelta, en español lo usamos mal muchas veces. Decimos, bueno, a ver, comprá 3 leches. No, no se dice así. En todo caso, 3 litros, o si no, 3 botellas o 3 cajas de leche, ¿sí? O sachet. Pero no podemos ponerlo en su forma plural. Al ser, fíjense acá también, volvemos a repetir, al ser líquido,
todo lo que es líquido es incontable, ¿sí? Agua, leche, vino, vinagre, lo que a ustedes se les ocurra que sea líquido. La miel también, ¿ok? Y acá pasamos un poquito a los artículos. Fíjense, se puede usar, me dice la teoría, o an con nombres contables en singular, ¿sí? Si yo quiero apuntar qué significa esto, este va a ser el significado. Un, ya sabemos que puede significar también uno o una, ¿ok? Depende con qué sustantivo lo esté usando, este artículo va a tomar estos significados. Por ejemplo, an apple. En este caso, chicos, sí, dígame. An y ya son lo mismo, ¿no? O sea, tienen el mismo significado. Exactamente, sí. Muy bien, ahí está. Fíjense que acá vamos a utilizar dos ejemplos diferenciándolos un poquito. Tenemos an apple, que como ustedes ven acá, tiene como significado en español una manzana, ¿sí? Y luego tengo a house, que viene a ser una casa. En ambos casos los sustantivos son singulares y básicamente en femeninos, ¿no? Lo que sería en español, si bien en inglés casi que no diferenciamos los géneros para los artículos, pero en español sí, por eso decimos una manzana, una casa. Fíjense que la traducción es exactamente la misma, como bien nos comentaba Katy, ¿sí? Los dos an y significan una, uno, un. Depende con el sustantivo que lo use. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué en uno puse an y en el otro puse e? Perdón, ¿hay alguno que está teniendo problemas con Zoom? No, Yo no. ¿No? no. Escucho como un tono, por eso, pero... Si no, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Si es que tienen problemas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Decía, acá vamos a poner una acotación, que esto ustedes lo pueden poner en los apuntes para después agregarle en la teoría. A an lo vamos a usar con sustantivos que comiencen con sonido vocal. ¿Sí? Lo vamos a usar con sustantivos que comiencen con sonido vocal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que en inglés apple comienza con el sonido A, apple, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle la palabrita an, ¿sí? ¿Por qué razón ponemos an y no ponemos e? Bueno, para que no haya un choque de sonidos vocales. Apple sería un choque de un sonido e con un sonido a, y eso estaría mal. Entonces voy a decir an apple. Pero tenemos otros ejemplos. Lo que yo les quiero enseñar este año es que no necesariamente es que comienza con la letra vocal, sino es con el sonido que tenemos. Por ejemplo, yo puedo decir a ver, le voy a pedir a ver, ¿a quién no participó todavía? No, creo que ya participaron todos. Pero bueno, a ver, Jeremías. Lea qué dice en estos dos ejemplos que yo tengo acá subrayados o en negrita. An umbrella, university. Bien. Fíjense que ustedes van a decir, bueno, teacher, pero aquí tenemos qué es lo que ha pasado. Tenemos umbrella. ¿Se acuerdan qué era umbrella? Sombrilla, que Muy bien, paraguas. Exacto. Sombrilla. Muy bien, ahí está. Entonces, paraguas en inglés comienza con, o sombrilla comienza con la U, ¿sí? Se escribe umbrella. Y después tenemos universidad, que se escribe con U también, que es un sustantivo, también es contable. Universidad se empieza con U.
Pero fíjense que acá yo he pasado con an, y aquí le he puesto e, no he puesto an. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo, teacher, si comienza con vocal? Es verdad que comienza con vocal, pero nos vamos a concentrar que yo no les enseño que dice con vocal, sino dice con sonido vocal. ¿Qué diferencia hay entre cómo se pronuncia umbrella y university? Bueno, justamente el sonido con el que empieza. Umbrella, si yo tuviera que pronunciarlo o escribir la fonética en español, fíjense que es como umbrella. Comienza con sonido, el sonido de la U esa no es umbrella, es umbrella, ¿sí? Con la A. Entonces, si yo digo umbrella, estoy chocando los sonidos vocales. Sin embargo, por otro lado, university, básicamente el sonido de esa U va a ser, a ver, para que ustedes lo entiendan. Voy a borrar este. Sería Fij- como you. Claro, sería como un you, ahí you es muy, yo le puse la Y, ¿no? Tampoco es que van a decir university, ¿no? Es university, es una U bien arrastrada, pero va a comenzar casi como una I griega, ¿sí? Tiene ese zumbidito la U antes de pronunciarla, y esa pequeña diferenciación en el sonido vocal va a hacer que yo lo pueda poner con E, sin ningún problema. University, ¿yes? Simplemente para que lo tengan en cuenta, a partir de ahora ustedes van a fijarse, obviamente, cómo van a ustedes ir agilizando en el uso de e o an. Por ejemplo, mediante la lectura de texto. Cuando yo veo una palabra que aparece con an, es porque esa palabra comienza con un sonido vocal, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos es an elephant, por ejemplo. Acá directamente comienza con el sonido vocal E. Entonces fíjense qué mal que quedaría. Acá se nota mucho. Si yo lo pusiera mal al artículo, yo no puedo decir elephant. Elephant, ahí chocamos la E. Entonces voy a decir an elephant. ¿Sí? Acá se nota muchísimo cómo quedaría mal ese choque de vocales. Así que, bueno, esos ejemplos ustedes los pueden tomar apuntes, ¿sí? Porque obviamente estos no van a aparecer en la teoría que tienen que copiar ustedes, pero sí que nos sirven a nosotros saber diferenciar para... O sea, no tenemos que fijar siempre en el sonido vocal. No, en el sonido vocal sí. No siempre, por eso digo, no siempre con que comience con vocal ya quiere decir que voy a utilizar an. Sí, pero digamos en el ejemplo de an elephant. Ah, claro, ya lo entendí ya. Bueno, en ese caso el sonido sí es vocal, ¿sí? El sonido es, en este caso, el vocal E, elefante. Bueno, en ese sentido, también a e o an, que dijimos que es exactamente lo mismo, que puede significar un, uno o una, no se lo puede usar con nombres incontables, no podemos decir a milk, por más que tengan forma singular, nada más las formas incontables, no puedo decir a milk, water, rice, no. Eso directamente no existe para las formas incontables, solo para los contables cuando me refiero a uno. Ahora, delante de los contables, de los que sí se pueden contar, puedo utilizar números, pero no lo podemos usar delante de un incontable, como yo les decía, por ejemplo, 2 arroces sería incorrecto, directamente no existe eso tampoco. Los números simplemente se van a limitar a que estén delante de un contable. ¿Ok? Eso, como les digo, lo van a tener para copiar ustedes después tranquilos en Yes. lo que viene a ser la teoría. Y a ver, por Si último, pongo sí, 3 diga. paquetes de arroz. No, ahí ya sería contable porque vos lo que estás utilizando es un cuantificador, en este caso un paquete, 2 paquetes o 3 paquetes, ya ahí lo estoy contabilizando a los paquetes en realidad, ¿sí? Entonces los voy a transformar, como quien diría, en sustantivo contable, ¿sí? Pero siempre que tenga un valor partitivo, como había explicado al principio, se puede hacer. Bueno, a ver, voy a hacer un nuevo documento simplemente para explicar lo que tiene que ver ya en los últimos 5 minutitos de clases que nos quedan.
lo que tiene que ver con el there is, el there are. Sí. Perdón. Entonces teníamos there is, significa hay, este lo vamos a utilizar con sustantivos contables en singular, o sea, siempre que, obviamente cuando hablo de singular estoy hablando de que tengo uno. Y después lo vamos a poder utilizar con, lo vamos a agrandar los márgenes acá, con sustantivos incontables, ¿sí? Ese sería el segundo uso de there is. Siempre entonces con sustantivos incontables, siempre con sustantivos incontables, el there is o su forma singular. ¿Por qué? Porque ya dijimos, los sustantivos incontables no tienen forma plural. Por lo tanto, no lo podemos utilizar con verbos como there is y there are, que en su forma plural, no, solamente en forma singular. Y luego también me dice que el there is lo puedo utilizar para contables cuando estos se hallen de a uno, o sea, por unidad, en singular, ¿sí? Contables. El there are solamente me va a servir entonces para cuando yo al sustantivo sea contable, sustantivos contables en plural, ¿sí? Para esto, normalmente para utilizar el sustantivo incontable, vamos a utilizar un cuantificador que significa algo, que va a ser some. La próxima clase vamos a explicar un poquito más sobre estas palabras, pero some, que significa algo, me va a servir mucho para realizar las oraciones, ¿sí? Voy a poner acá un ejemplo. Si yo quiero decir que hay... Fíjense, yo quiero hablar de que hay leche en el refrigerador, ¿sí? Ahora a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuánto hay? Si yo quiero decir que hay 2 litros de leche, entonces yo obviamente voy a estar utilizando un sustantivo contable. ¿Por qué? Porque si bien estoy hablando de la leche, estoy hablando del sustantivo litros, que es contable. Entonces voy a decir, there are 2 número, liters of milk in the fridge. Fíjense que acá, ustedes si bien dicen, bueno, estamos hablando de leche, no, en realidad, ¿por qué utilizamos un there are? Porque estoy hablando de litros, ¿sí? Esta es la parte que me interesa y por eso lo he puesto en plural. En este caso tengo contable, puede agregar una S. En ¿No caso de que podemos yo... agregar some? Ahí está. En caso de que yo no sepa la cantidad de leche que hay, o no lo pueda contabilizar, directamente voy a utilizar, como dije acá, al estar hablando de la leche, voy a tener que utilizar la forma singular. There is, bueno, perdón, ¿a dónde lo puse? Acá. There is, y para eso me voy a utilizar, para eso voy a utilizar el some. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la heladera. No estoy diciendo exactamente la cantidad, pero estoy diciendo que hay algo, ¿sí? Entonces, fíjense que el some normalmente va a ir cuando yo no sé la cantidad de, o no lo puedo contabilizar, ¿sí? Con algún valor partitivo al sustantivo incontable. Entonces, ya había borrado acá una cosa yo. Entonces voy a También está el utilizar match, el maybe, por some. eso, ¿no? Exactamente, pero eso lo vamos a ver, por eso decía, la próxima clase. La próxima clase nos vamos a concentrar en todo lo que es match, many, how much, how many, some, any, ¿sí? Y bueno, lo que estuvimos viendo también hoy, los artículos y an. Así que bueno, chicos, esto era la clase por hoy. Espero que haya quedado claro. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan? ¿No? ¿Pudieron copiar No. ¿Pudieron copiar esto de acá? Yes. Yes. Sí. ¿Sí? Ya Yes. tomaron los apuntes. Bueno, ustedes van a tener una tarea, entonces, que ya la tienen asignada en el Google Classroom. Eh, bueno, ahí van a tener la teoría que la van a copiar en la carpeta. Teacher, Y... Sí, teacher, diga. ¿me puede pasar el código para entrar al Classroom? Porque la computadora ya no lo tengo y lo quiero tener en el celular. Muy bien, excelente. Yo te lo paso por WhatsApp, ¿te parece? Sí, sí. Bueno. Ok, ya te lo estaré pasando. Y bueno, Nati, que no estuviste desde el principio, lo que les decía a los chicos es que
Nosotros, a diferencia del colegio y de la escuela, vamos a tener calificaciones este cuatrimestre que termina en junio. Esta vez va a terminar en junio. ¿De dónde vamos a sacar las notas? Bueno, primero, ya sabemos de su participación en clase. Excelente a todos los chicos por participar. Ustedes siempre que pregunten algo, mejor todavía, así podamos hacer más entretenidas las clases o puedan dar alguna sugerencia. Obviamente eso se va contabilizando en lo que es su puntaje. Y también mucha de las lecturas de nota va a ser de acuerdo a sus trabajos prácticos. Yo hasta el día 20 de junio voy a dar tareas. Después de ese día van a tener 10 días para completar todas las tareas posibles y entregármelas. Y es por eso que les voy diciendo, si es que hay alguna que no entiendan o quieren una explicación más detallada, me lo van preguntando. ¿Por qué aún no estamos viendo temas nuevos? ¿Por qué estamos viendo temas nuevos? ¿Por qué no estamos viendo temas nuevos? Bueno, eso es lo que también te perdiste esa primera parte. Le estaba diciendo a los chicos, hasta ahora lo que estábamos haciendo, en realidad son temas que ustedes tienen en el libro, Nati, pero que no son enteramente nuevos, ¿sí? Si bien lo vamos viendo con algunas características más profundas, pero no son temas nuevos en el caso de quinto intensivo. En el caso de Teams 4, que por ejemplo Emi, Jeremías, Miguel, bueno, faltó Martín, ellos sí están viendo temas nuevos porque son contenidos que tienen durante el año. Ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a diferenciarlos, digamos, o sea, van a tener clases distintas, porque ya ustedes van a empezar a ver temas específicos del quinto intensivo, Nati. Así que es muy probable que las clases sean por la tarde. De paso aprovecho para preguntarte, Nati, ¿tenés algún problema a las 7:30? No, a las 7:30 estoy bien. Bueno, 7:30. Igualmente yo ya le voy a estar confirmando bien el horario en la próxima invitación del Classroom. En el caso de los chicos de Teams 4 van a seguir teniendo a la mañana, pero tal vez un poquito más tarde, ¿sí? Por el tema del frío. Y creo que ahora ya no nos anda tan mal internet, así que siempre y cuando no tengamos ese problema, lo vamos a mantener ese horario. Pero sí, los contenidos que van a empezar a ver ustedes, Nati, ya son nuevos. Igualmente, estos contenidos que hemos visto hasta ahora aparecen en sus libros y era necesario que lo vean este año también, aunque no estamos viéndolo en orden, los teníamos que ver, ¿sí? Así que en ese sentido, ustedes quédense tranquilos que para diciembre ya tenemos que tener todos los contenidos aprendidos para este año y tenemos que estar listos para rendir los exámenes. Así que bueno, y cualquier pregunta ya saben, me la pueden hacer por WhatsApp o me la hacen por acá mientras damos las explicaciones. Okay, that's all for today. Bueno, no me quedó nada más por decirles. Nos vemos el día viernes entonces, ¿ok? Goodbye, students. ¿Seguimos con el mismo horario de todos? Goodbye, Eh, teacher. Yo les estoy mandando la invitación de Zoom y ahí ustedes fíjense el horario, ¿sí? Pero fíjense el horario, Nati, no te vayas a dormir. ¿Ok? Goodbye. Goodbye, teacher. Bien. Goodbye, teacher. Goodbye.